Vivimos en una era de ruido. No solo el que nos rodea con notificaciones, tráfico, opiniones y pantallas, sino ese otro ruido, más silencioso pero más insistente, el que habita en nuestra mente. Esa voz interna que no calla, que repite errores, anticipa miedos, dramatiza escenarios, revive conversaciones que ya pasaron o fabrica tensiones que aún no existen. Una mente hiperactiva que, aun cuando el cuerpo descansa, sigue corriendo. ¿Por qué el silencio incomoda, la pausa angustia y la soledad parece tan densa? ¿Por qué incluso cuando todo afuera parece estar bien, por dentro algo sigue inquieto, agitado, como una corriente subterránea que no se detiene? La respuesta está en lo que nos han enseñado, o no nos han enseñado, sobre nuestra mente. Desde pequeños nos educaron para acumular conocimientos, memorizar fórmulas, seguir reglas, cumplir expectativas. Pero no nos enseñaron a habitar nuestra mente. Nadie nos explicó cómo gestionar un pensamiento, cómo observar una emoción sin dejarnos arrastrar, cómo detenernos a respirar antes de reaccionar. Nadie nos enseñó a mirar hacia adentro con honestidad, con compasión, con serenidad. Y es que cultivar una mente serena no es algo que sucede por accidente, es una decisión, es un arte. Es un arte. Este libro no pretende darte respuestas absolutas ni recetas mágicas. No es un manual de perfección. Es un espacio íntimo donde te invito a recorrer un camino de regreso a ti, a tu equilibrio, a tu paz, a ese rincón interno donde, incluso cuando el mundo se derrumba, tú puedes sostenerte. Mente serena, vida plena, nace del cruce entre la filosofía que calma, la psicología que comprende y la espiritualidad que abraza. Aquí conviven ideas de pensadores estoicos, enseñanzas orientales, principios del mindfulness, neurociencia emocional y herramientas prácticas para que puedas no solo entender tu mente, sino aprender a vivir dentro de ella de un modo más amable, más consciente, más pleno, porque no puedes tener una vida tranquila con una mente en guerra. Y no puedes vivir en paz si no aprendes a dialogar con tu propia voz interior. La buena noticia es que todo eso se aprende, se cultiva, se transforma. Este libro es una invitación a pausar, a respirar, a observar, a reconfigurar, a darte cuenta de que tu paz no depende de tener todo resuelto, sino de tener un refugio interior donde puedas permanecer, aun cuando lo externo se desordena. Cada capítulo es una puerta, un espejo, una posibilidad. No necesitas llegar a ninguna parte, solo necesitas estar presente aquí y ahora, con una mente más serena. La vida inevitablemente se vuelve más plena. Empieza el viaje. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El ruido interior. Hay un tipo de ruido que no se escucha con los oídos, pero que resuena con fuerza dentro de nosotros. Es ese murmullo persistente que no se apaga ni cuando el mundo exterior guarda silencio. Es el ruido interior. Lo llevamos a cuestas, día tras día, casi sin notarlo. Lo confundimos con nuestra propia voz, pero no nos damos cuenta de que muchas veces es un eco de otros, de nuestros padres, de la sociedad, del miedo, de la herida, del juicio. Es el ruido de pensamientos automáticos, de exigencias no cuestionadas, de preocupaciones prestadas. Vivimos acompañados por ese ruido incluso en los momentos que deberían ser de descanso. Nos vamos a dormir y nos despertamos y la mente ya está planificando, anticipando, temiendo. Nos duchamos, caminamos, comemos y siempre hay algo en la cabeza girando sin parar. Nos acostumbramos tanto a esa actividad constante que confundimos la agitación con normalidad. Nos identificamos con la mente al punto de no saber quiénes somos, más allá de lo que pensamos. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a darnos cuenta de que no somos ese ruido? ¿Qué ocurriría si por un instante, en medio del caos mental, fuéramos capaces de observarlo sin reaccionar? Tal vez entonces comenzaría el verdadero despertar. La mayoría de nosotros hemos crecido en culturas donde se valora más el hacer que el ser, donde la productividad se celebra y la introspección se posterga. Se nos enseña a resolver, a correr, a lograr, pero pocas veces a sentir, a detenernos, a escuchar, y mucho menos a silenciar.
Sin embargo, lo que más necesitamos no siempre es más información ni más acción, sino más espacio interior. Un espacio donde podamos respirar sin apuro, pensar sin juicio, existir sin miedo. El ruido interior se alimenta del miedo, del perfeccionismo, de la necesidad de control. Nos dice que no es suficiente, que algo está mal, que deberíamos estar en otro lugar, ser otra persona, hacer más, rendir más, tenerlo todo claro. Pero detrás de ese ruido, detrás de ese monólogo incesante, hay algo más. Una voz más profunda, más sabia, que rara vez se impone, que no grita, que no presiona. Esa voz es la de tu ser, tu esencia, tu calma natural. No la escuchas porque está cubierta por capas y capas de pensamiento compulsivo, pero está ahí, siempre estuvo ahí. El primer paso hacia una mente serena no es forzar el silencio, sino comenzar a notar el ruido, observarlo, darse cuenta, distinguir entre lo que es y lo que la mente fabrica, empezar a escuchar con más atención lo que decimos cuando nadie nos oye. ¿Cuál es el tono con el que te hablas? ¿Qué palabras repites en tu interior cuando te equivocas? ¿Qué palabras repites en tu interior cuando te equivocas? ¿Qué historia estás perpetuando sin darte cuenta? Porque la historia que te cuentas todos los días es la que determina cómo vives. Si tu mente es un escenario donde todo es juicio, lucha y culpa, tu experiencia será una batalla constante. Si tu mente se convierte en un templo de aceptación, claridad y presencia, entonces podrás habitarla en paz. No se trata de eliminar el ruido por completo, eso sería una expectativa irreal. La mente está hecha para pensar, y no hay nada malo en ello. Pero sí se trata de dejar de identificarnos con cada pensamiento, de no dar por cierto todo lo que nos dice, de aprender a mirar el flujo mental con la misma serenidad con la que se contempla un río. Algunos son útiles, otros son basura emocional. Algunos nos acercan a la verdad, otros nos alejan. Aprender a discernir entre unos y otros es parte del arte de la serenidad. El ruido interior también suele intensificarse cuando reprimimos emociones. Cuando evitamos sentir, la mente se encarga de racionalizar lo que no estamos dispuestos a atravesar con el cuerpo. Por eso muchas veces el exceso de pensamiento no es otra cosa que dolor no sentido. Cuando reprimimos, la mente se vuelve más ruidosa. Pero cuando sentimos con honestidad, la mente se relaja. Por eso silenciar no es solo callar, es sentir, es aceptar, es abrirnos a la experiencia sin querer modificarla todo el tiempo. El ruido interior se apaga cuando dejamos de luchar contra lo que es. No es resignación, es la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo simplemente estar. A lo largo de este libro, iremos desarmando, capa a capa, las estructuras mentales que nos impiden descansar en nosotros mismos. Porque la mente serena no es la que no piensa, sino la que piensa con claridad, sin apego, sin violencia, sin tormenta. Cuando eso ocurre, la vida se vuelve más habitable, más amable, más verdadera, y aunque el mundo siga girando, tú encuentras un centro dentro del cual puedes permanecer en calma. Ese centro está más cerca de lo que crees. Tal vez solo necesitas hacer una pausa. Tal vez solo necesitas escuchar. Capítulo 2. Una mente en piloto automático. Vivimos una buena parte de nuestra existencia en un estado de automatismo casi hipnótico. Nos levantamos por la mañana y ya hay una secuencia de movimientos, pensamientos y emociones preprogramadas que se activan sin que lo notemos. Abrimos los ojos y antes de agradecer, de respirar conscientemente, de percibir el nuevo día como un regalo, ya estamos repasando tareas pendientes, anticipando problemas, revisando el teléfono, dejándonos arrastrar por la corriente invisible de la costumbre. La mente en piloto automático es una mente que no está realmente viva. Es como un cuerpo que camina sin alma. Una máquina bien entrenada para sobrevivir pero desconectada de la experiencia presente. Y lo más inquietante es que no nos damos cuenta, porque ese estado automático se disfraza de normalidad. Hacemos lo mismo cada día, pensamos igual que ayer, reaccionamos igual que siempre, y sin embargo creemos estar tomando decisiones conscientes. La verdad es que, si no hay observación, no hay elección. Y si no hay elección, no hay libertad. Solo repetición. La mente en piloto automático repite patrones. Reacciona en lugar de responder. Se mueve por impulso, por miedo, por necesidad de seguridad. Busca lo conocido, aunque duela,
aunque no sirva. Y en ese movimiento cíclico, nos alejamos de lo más sagrado que tenemos, nuestra capacidad de estar presentes y vivir con intención. Cuando operamos desde el automatismo, perdemos el poder de elegir cómo queremos sentirnos, cómo queremos pensar, cómo queremos vivir. Reaccionamos como lo hemos hecho siempre, porque la mente ya tiene el camino grabado. Las neurociencias nos explican que el cerebro construye redes neuronales que se fortalecen con la repetición. Es decir, mientras más veces piensas algo, más fácil es volver a pensarlo. Si todos los días te dices que no puedes, que la vida es una lucha, que los demás son una amenaza o que el futuro es incierto, estás literalmente entrenando a tu mente para ver el mundo desde esa lente. Y el problema no es solo lo que piensas, sino que lo haces sin darte cuenta. Ahí está el verdadero desafío. Porque si al menos fueras consciente de la narrativa que sostienes, podrías cuestionarla. Pero cuando la mente funciona en automático, ni siquiera sabes que hay una historia contándose dentro de ti. El primer paso para salir del piloto automático es observar. Observar sin juicio, sin prisa, sin querer cambiar de inmediato. Solo darte cuenta de cómo piensas, cómo reaccionas, qué emociones se activan frente a ciertas situaciones. Volver al presente con curiosidad, no con culpa. Entender que el hábito mental no se rompe con fuerza, sino con conciencia. Detenerse a mitad del día y preguntarse, ¿qué estoy pensando? ¿Esto que pienso me sirve o me limita? ¿Estoy aquí o estoy en otro lugar en mi mente? Esta pausa, que puede parecer pequeña, es revolucionaria, porque abre un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio vive tu libertad. El piloto automático no solo habita en la mente, se extiende al cuerpo, a la respiración, a las relaciones, al lenguaje. Hablamos desde el hábito, tocamos desde el hábito, nos alejamos o nos acercamos desde lo aprendido, desde lo que creímos que era amar, protegernos, sobrevivir, y a veces el hábito no nos pertenece. Lo heredamos. Lo absorbimos, lo imitamos, pero seguimos repitiendo como si fuera propio. Salir del piloto automático es también un acto de valentía. Porque implica cuestionar lo que hasta ahora hemos llamado ¿yo? ¿Quién soy cuando no reacciono como siempre? ¿Quién soy si no me identifico con mis pensamientos repetidos? ¿Quién soy más allá de lo que hago, de lo que logro, de lo que temo? No hay respuestas rápidas para estas preguntas, pero el solo hecho de hacerlas abre grietas por donde puede entrar la luz. Despertar del automatismo es despertar a la vida, porque la vida, la verdadera vida, ocurre solo en el ahora, no en la memoria del pasado ni en la proyección del futuro, no en el juicio ni en la comparación, sino aquí, en esta respiración, en este instante, en esta conciencia. En esta conciencia. Y cuanto más presentes estamos, más libres nos volvemos, más capaces de elegir pensamientos que sanen, palabras que unan, acciones que construyan. Cuando salimos del piloto automático dejamos de sobrevivir para empezar a vivir. Porque vivir no es solo moverse, vivir es estar. Sentir, elegir. Amar con los ojos abiertos. Pensar con responsabilidad. Actuar con propósito. Una mente serena no nace del control, sino de la conciencia. Y la conciencia empieza con el simple acto de detenerse y ver. Ver lo que hay sin disfraz. Escuchar el ruido sin juzgar. Reconocer el automatismo sin culparse. Porque no se trata de pelear con la mente, sino de acompañarla a despertar. Pensamiento a pensamiento, hasta que, poco a poco, ese espacio interno que parecía gobernado por el caos, se convierte en un lugar habitable, un hogar, un refugio, un jardín que florece simplemente porque alguien comenzó a cuidar de él. Capítulo 3. El arte de estar presente. Estar presente parece algo tan simple, tan obvio, tan natural, pero lo cierto es que, para la mayoría de las personas, vivir en el presente es uno de los desafíos más grandes y más urgentes de su existencia. No porque no quieran, sino porque no saben cómo. Porque la mente, como ya vimos, tiene la costumbre de irse al pasado para lamentarse, o al futuro para preocuparse. Muy pocas veces está realmente aquí, ahora, respirando este segundo, experimentando lo que ocurre sin desear que sea distinto. Y sin embargo, toda transformación profunda comienza por este lugar invisible pero poderoso, el momento presente.
Cuando estás presente, no estás luchando. No estás corriendo detrás de lo que falta ni huyendo de lo que duele. Estás haciendo solo eso. Y en esa simpleza ocurre algo mágico. Tu respiración se vuelve más profunda, tus pensamientos más claros. Tu cuerpo se relaja, tu percepción se amplía. El tiempo deja de ser un tirano para convertirse en un aliado. La ansiedad no puede vivir en el ahora, porque necesita futuro para existir. La culpa tampoco, porque se alimenta del pasado. Pero el presente no tiene historia. Es virgen, es limpio, es silencioso. En él no hay narrativa, solo experiencia directa. Una taza de té caliente, un rayo de sol entrando por la ventana. Un rayo de sol entrando por la ventana. El sonido del viento o el latido de tu propio corazón. El arte de estar presente consiste en volver a sentir todo eso como si fuera la primera vez. Sin etiquetas, sin juicios, sin comparaciones. Solo sentir. Y aquí aparece una verdad esencial. Estar presente no es dejar de pensar. Es dejar de perderte en el pensamiento. Puedes tener pensamientos y seguir estando presente. La clave está en no creer que eres lo que piensas. En aprender a observar tus ideas como si fueran nubes en el cielo, sin apegarte a ellas, sin resistirlas, dejarlas pasar, volver a tu respiración, a tu cuerpo, a la hora, porque el cuerpo siempre está aquí. No puedes respirar en el ayer, no puedes tocar el mañana, solo puedes habitar este instante, y el cuerpo es tu ancla para regresar. Muchos buscan la presencia a través de prácticas como la meditación, el yoga, la contemplación, y esas herramientas son valiosas, profundamente valiosas, pero no son las únicas formas. Puedes estar presente lavando los platos, caminando por la calle, mirando los ojos de alguien que amas. El secreto no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Si tu atención está completamente ahí, si no estás haciendo una cosa mientras piensas en otra, entonces estás practicando el arte más sagrado, el de estar vivo. La mente serena nace de este hábito. No se trata de escapar del pensamiento, sino de acompañarlo con conciencia. Y para eso hay que practicar, una y otra vez, porque volver al presente no es un acto que se logra de una vez para siempre. Es un regreso continuo, un recordar diario, un elegir cada vez. Y sí, a veces duele estar presente, porque cuando dejas de distraerte, aparecen emociones que habías evitado. El silencio puede sacar a la superficie viejas heridas, viejos miedos, antiguas pérdidas. Pero también es en ese silencio donde ocurre la sanación, porque no se puede sanar lo que no se siente, no se puede soltar lo que no se mira. Estar presente es también estar disponible para lo incómodo, para lo que se había reprimido. Y al hacerlo, al sostener eso sin juicio, empiezas a liberar espacio interno, y en ese espacio florece la serenidad. No necesitas cambiar toda tu vida para empezar a vivir con más presencia. Solo necesitas cambiar tu forma de mirar lo cotidiano, comer sin celular, escuchar de verdad a quien tienes enfrente, respirar conscientemente 3 veces antes de responder. Sentarte unos minutos en silencio cada día y simplemente observar. Caminar sin prisa. Agradecer lo que sí está, en vez de obsesionarte con lo que falta. Cada pequeño acto es una semilla, y cuando siembras presencia cosechas paz. La mente, al principio, se resistirá. Te dirá que no tienes tiempo, que hay cosas más importantes, que ya sabes todo esto, pero escúchala con ternura, no con miedo, porque tu mente no es tu enemiga, solo está condicionada, y necesita que tú, desde un lugar más profundo, más sabio, más presente, la tomes de la mano y la guíes de regreso a la hora. Una y otra vez, hasta que poco a poco, sin que te des cuenta, la serenidad deje de ser un anhelo lejano y se convierta en tu estado natural. Recuerda, el presente es lo único real, todo lo demás es pensamiento. Cuando habitas el ahora, todo se vuelve más claro, más simple, más verdadero, porque el ahora no necesita adornos. Es completo en sí mismo. Y tú también lo eres, cuando estás verdaderamente aquí. Capítulo 4. La calma no es ausencia de ruido, es presencia de paz. Muchos confunden la calma con un momento sin movimiento, con un lugar sin ruidos, con una vida sin sobresaltos.
Es una decisión, un estado que se cultiva y se fortalece, especialmente en medio del ruido, del caos, del dolor, porque cualquiera puede estar en paz cuando todo está en orden, pero tener calma cuando todo tiembla, cuando nada sale como esperabas, cuando el mundo grita, y tú eliges no gritar con él, eso es verdadero poder interior. La paz no se encuentra, se construye, no es un regalo que llega con la suerte o con las circunstancias ideales, es una siembra diaria. Y se cultiva con intención, con paciencia, con atención plena. Empieza por observar lo que rompe tu calma. Personas, pensamientos, hábitos, entornos. No para culparlos, sino para reconocer tu punto de reactividad. Porque lo que te altera, te revela. Si algo externo tiene el poder de desestabilizarte por completo, no es porque tenga ese poder en sí mismo, sino porque dentro de ti hay una herida. Una creencia, una historia no resuelta que le cede ese poder. Y ahí está el núcleo de todo. Comprender que tu paz no depende del otro, sino de ti. Siempre de ti. Incluso cuando la vida es dura, incluso cuando hay dolor. Especialmente entonces, es posible sentir dolor y estar en calma. Es posible tener miedo, y aún así sostenerse con paz. No porque niegues tus emociones, sino porque las habitas con compasión. Porque no luchas contra ellas, sino que las atraviesas sin perderte en ellas. Esa es la gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, inconsciente, impulsivo. Responder es consciente, elegido, maduro. Y entre una y otra hay un espacio, un instante mínimo en el que puedes pausar, respirar, observar, elegir. Esa pausa es tu ancla. Ahí comienza la calma. No se trata de suprimir la emoción, sino de aprender a sentirla sin permitir que te domine. Sentir el enojo, sin convertirte en él. Sentir el miedo, sin actuar desde él. Sentir la tristeza, sin ahogarte en ella. No hay emoción que no puedas transitar si estás presente. En esa presencia, la paz florece como una flor que no necesita que todo sea perfecto para abrirse. Y esto no es un ideal inalcanzable, es una práctica constante, la mente se entrena. Y si puedes entrenarla para vivir en la ansiedad, también puedes entrenarla para vivir en calma. Pero requiere decisión, requiere compromiso, requiere que empieces a relacionarte contigo de otra manera, a dejar de exigirte ser alguien distinto y empezar a aceptarte con más ternura. Porque cuando te aceptas, dejas de pelear contigo. Y esa reconciliación interior es el primer paso hacia la paz real. La calma también implica límites. No puedes tener paz si estás rodeado de ruido emocional constante. Si te rodeas de personas que solo saben quejarse, criticar o juzgar, tu paz se erosiona poco a poco. No porque esas personas sean malas, sino porque están atrapadas en su propio sufrimiento y no saben cómo salir. Pero no puedes salvar a nadie si te estás ahogando tú también. A veces, elegir la paz es también alejarte, no por desprecio, sino por amor propio. Porque cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad. Tú eres el guardián de tu bienestar. Y para cuidar tu mente, necesitas discernimiento, necesitas aprender a decir no. No a lo que drena. No a lo que confunde, no a lo que te aleja de ti. La calma también se construye en lo cotidiano, en los pequeños hábitos que nutren tu mundo interior, en cómo respiras, en cómo hablas, en cómo te tratas, en cómo inicias y cierras el día. Un ritual simple puede ser una puerta a la paz. Encender una vela, tomar un baño en silencio, escribir lo que sientes, caminar sin prisa, meditar unos minutos, apagar el teléfono, dejar de correr. No necesitas grandes cambios. Solo pequeñas decisiones repetidas cada día. Y poco a poco, la mente se calma, como un lago que deja de agitarse. Entonces puedes verte con más claridad. Entonces puedes escuchar esa voz interior que siempre ha estado ahí, pero que el ruido había tapado. Porque la calma no es algo externo que llega, sino algo interno que despierta. Es una memoria ancestral. Es tu estado natural cuando no estás distraído, cuando no estás huyendo, cuando no estás luchando contra ti. La serenidad no es frialdad, no es desconexión, al contrario, es la presencia más cálida que puedas imaginar. Es estar tan profundamente enraizado en ti,
que nada puede arrancarte de ti mismo. Es saber que pase lo que pase, tú estás contigo, y mientras estés contigo, hay un refugio, hay un hogar, hay un centro. Recuerda esto siempre. Tu calma no es negociable. No permitas que las urgencias ajenas la secuestren. No pongas tu paz en manos de nadie. No esperes a que todo esté en orden para sentirte bien. Puedes elegir la paz ahora, aquí, en este segundo. Aunque todo esté desordenado afuera. Aunque nada tenga certeza. Porque la certeza verdadera no está en el control, sino en la confianza. Y la confianza nace de conocerte. De saber que, aunque el mundo cambie, tú puedes permanecer. No como una piedra rígida, sino como un árbol flexible, que se mueve, que se adapta, que siente, porque ha hecho de la calma su casa. Capítulo 5. Reprogramar la mente, sembrar nuevos caminos. Durante años, tal vez toda tu vida, has caminado por senderos mentales que ni siquiera sabías que habías elegido. Reacciones automáticas, creencias heredadas, patrones que se repiten, muchos de ellos ni siquiera son tuyos. Vienen de tu familia, de tu cultura, de tu infancia, de lo que escuchaste tantas veces que lo asumiste como verdad sin cuestionarlo. La mente, por naturaleza, busca rutas conocidas. Como un río que sigue el cauce más marcado, tus pensamientos tienden a tomar la misma dirección una y otra vez, incluso si ese camino no te lleva a la paz, incluso si te lleva a la angustia, al miedo, a la autocrítica constante. Pero lo que muchos no saben o olvidan es que la mente es plástica, moldeable, viva. Se puede reprogramar. Se puede enseñar a pensar distinto. Se puede sembrar en ella nuevos caminos. Reprogramar la mente no es borrar lo que fuiste, es actualizar tu sistema interno para que responda a la vida de una forma más consciente. Es darte cuenta de cuántas veces funcionas en modo automático, repitiendo pensamientos como no soy suficiente, seguro va a salir mal, ya es muy tarde para mí. No porque eso sea real, sino porque lo has pensado tantas veces que tu cerebro lo asume como cierto. La mente crea hábitos de pensamiento, igual que el cuerpo crea hábitos de movimiento, y todo hábito, con la práctica adecuada, puede ser sustituido. Pero el primer paso es darte cuenta. Observar. Mirarte con sinceridad y sin juicio, como un jardinero que detecta las malas hierbas, no para culpar a la tierra, sino para preparar el terreno y sembrar mejor. Cada vez que eliges un pensamiento nuevo y más saludable, estás abriendo una nueva senda en tu mente. Puede que al principio te parezca forzado. Puede que digas, esto no soy yo. Pero recuerda, lo que no es habitual, al principio parece ajeno, hasta que se vuelve familiar. Y si durante años te repetiste que no podías, te costará decir, sí puedo, y creértelo. Pero no necesitas que suene perfecto, solo necesitas sembrarlo. Como quien planta una semilla pequeña sin saber cuánto tardará en brotar, pero confía. Confía y riega. Lo mismo ocurre con tu mente. Plantas pensamientos conscientes, riegas con atención, nutres con actos que estén alineados, y de pronto, un día, lo que parecía imposible comienza a ser natural. La reprogramación mental es un acto de amor. No es una exigencia, no es un deber. Es un acto de profunda compasión contigo mismo. Porque reconoces que fuiste formado por experiencias que no elegiste, pero ahora eliges hacerte cargo, y no desde el castigo, sino desde la ternura. Porque si te hablas con dureza, estás reforzando los mismos circuitos de miedo que intentas superar. Pero si te hablas como hablarías a un niño herido, con presencia, con paciencia, con comprensión, algo cambia. La mente empieza a relajarse, deja de pelear, comienza a confiar que tú, la conciencia que observa, estás ahí, eligiendo de forma diferente. Una herramienta poderosa para reprogramar la mente es la afirmación, pero no como frases mágicas que se repiten sin sentido, sino como declaraciones conscientes que van acompañadas de emoción, de intención, de coherencia. Decirte, me permito vivir en paz, merezco amor sin condiciones, soy suficiente tal como soy, puede parecer simple, incluso ingenuo, pero si lo dices cada día, con el corazón, con la mente abierta, con la disposición de sentirlo, aunque al principio no lo creas, esas palabras van tallando un nuevo camino dentro de ti, y cuanto más camines ese sendero, más claro se volverá. Hasta que ya no tengas que forzarlo, porque será tu nueva verdad.
Otra clave fundamental es la visualización. No como una fantasía que evade la realidad, sino como un entrenamiento de tu sistema nervioso. Ver con claridad quién quieres ser, cómo quieres pensar, cómo quieres sentirte. Imaginarlo con todos los sentidos, verte actuando desde esa serenidad. Desde esa fortaleza interior, desde esa calma que eliges cultivar. Porque el cerebro no distingue del todo entre lo que imaginas con fuerza y lo que experimentas realmente. Al visualizar de forma constante, estás creando nuevas conexiones neuronales, estás dándole a tu mente la señal de que ese futuro es posible, de que ese estado es accesible. También es esencial cuestionar tus creencias. Preguntarte, ¿esto que pienso es absolutamente cierto? ¿Siempre ha sido así? ¿Puedo ver esta situación de otra manera? Porque muchas veces no sufrimos por lo que ocurre, sino por la interpretación que hacemos. Y si podemos cambiar la interpretación, cambiamos la experiencia. No se trata de mentirte, sino de ampliar tu perspectiva, de elegir pensamientos que te fortalezcan en lugar de debilitarte, porque cada pensamiento es una semilla, y lo que piensas, lo sientes. Y lo que sientes, lo vives. Y lo que vives, forma tu realidad. Reprogramar la mente es también elegir el entorno mental en el que te mueves. ¿Qué contenido consumes? ¿Qué conversaciones sostienes? ¿Qué conversaciones sostienes? ¿Qué voces escuchas? Porque todo eso alimenta tus pensamientos. Si estás rodeado de negatividad, de queja, de drama constante, tu mente se acostumbra a ese ruido. Pero si eliges espacios donde hay calma, profundidad, presencia, también eso se convierte en parte de tu programación. Tu entorno importa. Y no siempre puedes cambiarlo todo, pero sí puedes ser más consciente de lo que permites entrar en tu campo mental. Tu paz depende, en gran parte, de ese filtro. Finalmente, reprogramar la mente es una práctica de por vida. No hay destino final, no es un punto de llegada, es un camino, un proceso, un arte, y cada vez que te desvías, puedes volver. Cada vez que caes, puedes elegir diferente. La clave no es no equivocarte, es no abandonar el camino, porque cada pequeño paso, cada pensamiento consciente, cada acto de presencia, te acerca a una vida más plena, a una mente más serena, a una existencia más alineada con quien realmente eres. Capítulo 6. El poder del silencio interior. Vivimos en un mundo ruidoso, un mundo que constantemente nos empuja hacia afuera, hacia la acción, hacia el hacer sin descanso, hacia la necesidad constante de producir, responder, consumir, opinar, avanzar. En medio de ese torbellino de estímulos externos, el silencio se ha vuelto un lujo raro, casi incómodo. Porque cuando cesa el ruido externo, emerge el verdadero ruido, el interno. Contarno. Los pensamientos acumulados, las emociones reprimidas, las preguntas que evitamos, las heridas no sanadas. Pero en ese silencio, justamente en ese vacío, está la entrada a una dimensión mucho más profunda, el silencio interior. No es un silencio físico, sino un estado del ser, un espacio en el que puedes escucharte sin juicio, en el que puedes encontrarte sin máscaras, en el que puedes recordar que no eres todo lo que piensas, ni todo lo que sientes. Eres quien observa, eres la conciencia detrás del pensamiento, eres el testigo detrás del ruido. Cultivar el silencio interior es, más que una práctica, una manera de estar en el mundo. No significa retirarte a una montaña o desconectarte de la vida cotidiana, sino desarrollar la capacidad de estar en calma en medio del caos. Significa que, aun cuando todo afuera sea movimiento, tú puedes encontrar un centro en ti donde nada se agita. Un lugar al que puedes volver una y otra vez, donde la mente no corre, no lucha, no reacciona, solo está, presente, atenta, serena. Ese silencio no aparece por casualidad, se cultiva, requiere intención, requiere compromiso. Porque al principio cuando decides detenerte, lo que aparece no es la paz, sino el desorden que has acumulado. El silencio, al principio confronta, la mente deja de gritar,
Y entonces puedes oír lo que nunca escuchaste, tu voz interior. El poder del silencio interior es inmenso, porque es ahí donde ocurre la verdadera transformación. No en las grandes declaraciones, no en los momentos de euforia, sino en los instantes en que te sientas contigo, sin distracción, sin expectativa, y simplemente estás. Es ahí donde reconoces tus patrones, donde sanas tus emociones, donde conectas con algo más grande. Es ahí donde comprendes que muchas de las respuestas que buscabas fuera siempre estuvieron dentro. Solo que el ruido las tapaba. El silencio es un espejo. Refleja lo que eres, no lo que finges ser. Y si tienes el coraje de mirar, también te muestra lo que puedes llegar a ser. No hay crecimiento sin autoobservación, y no hay autoobservación sin silencio. Por eso es tan sagrado. Las tradiciones espirituales más antiguas lo sabían. El silencio era parte esencial del camino, no como una obligación, sino como una vía hacia la expansión. Porque solo en el silencio puedes percibir la sutileza de lo real. Solo en la quietud puedes notar los movimientos internos que te rigen. Solo ahí puedes reconocer cuántas veces reaccionas por impulso, por hábito, por miedo. Y cuando ves eso claramente, sin culpa, con presencia, algo cambia. Ya no estás en piloto automático. Puedes elegir diferente. Puedes elegir responder en lugar de reaccionar. Puedes elegir esperar antes de hablar. Puedes elegir sentir antes de juzgar. Esa es la magia del silencio. Abre espacio. Y donde hay espacio, hay libertad. Pero para que el silencio interior florezca, necesitas crear condiciones. No se trata solo de sentarte y esperar. Se trata de diseñar momentos de conexión contigo. De apagar por unos minutos el teléfono. De cerrar los ojos. De respirar de forma consciente. De salir a caminar sin auriculares. De permitirte simplemente estar. Parece fácil, pero cuesta. Porque el ruido se ha vuelto adictivo. Porque muchas veces el silencio nos muestra lo que no queremos ver. Pero si lo permites, si atraviesas ese umbral, verás que el silencio no es vacío, es presencia pura, es conciencia viva, es conciencia viva. Es el lenguaje del alma. En el silencio interior también se revelan los anhelos más auténticos. Porque no son los deseos gritones los que te guían, sino los susurros del corazón. Y esos susurros solo se escuchan cuando todo lo demás calla. Es en esos espacios donde puedes preguntarte sin presión, ¿cómo me siento realmente? ¿Qué necesito de verdad? ¿Qué parte de mí me estoy negando a escuchar? Y cuando escuchas con sinceridad, sin juicio, sin apuro, las respuestas emergen solas. No vienen de la mente analítica, sino de una sabiduría más profunda, más intuitiva, más sabia. Por eso la práctica del silencio no es un lujo, es una necesidad, es medicina, es refugio. Es puente hacia lo esencial. Puedes empezar por 5 minutos al día. No necesitas nada más que estar contigo. Cerrar los ojos. Respirar. Observar. No controlar. No luchar con el pensamiento. Solo mirar. Y cuando venga un pensamiento, lo dejas pasar. Como una nube que no te pertenece. Y vuelves a la hora. Y cuando vuelvas 1000 veces esa será tu práctica. Volver. No hay manera correcta o incorrecta. Solo presencia. Solo honestidad. Solo honestidad. Solo tú contigo. Con el tiempo, el silencio interior se vuelve un estado natural. No dependerás de un lugar específico para hallarlo. Podrás estar en una reunión, en el tránsito, en medio de un conflicto, y seguir conectado a esa calma. Porque no está fuera, está dentro. Y desde ahí, todo cambia. Tomas decisiones con más claridad. Hablas con más conciencia, sientes con más profundidad. No necesitas ruido para sentirte vivo. Descubres que la verdadera plenitud es silenciosa, que la paz no hace escándalo, que lo esencial no necesita gritar para ser escuchado. El silencio interior no es la meta, es el camino. Y cuanto más lo transitas, más real te vuelves, más auténtico, más presente, más libre. Porque has dejado de correr, has dejado de huir, has aprendido a estar. Y en ese estar, en ese profundo y amoroso estar contigo, comienza una nueva vida. Una vida que no depende del afuera. Una vida donde lo que eres basta, donde el simple hecho de respirar en paz se vuelve un milagro, donde la mente ya no es enemiga, sino aliada,
donde todo se calma, donde todo comienza. Capítulo 7. La trampa del pensamiento constante. Si hay algo que define la experiencia humana moderna, es la sobrecarga mental. Pensamos sin parar, pensamos mientras caminamos, mientras comemos, mientras conversamos, incluso mientras intentamos dormir. La mente se ha convertido en una fábrica inagotable de pensamientos que no se detienen ni por un instante. Ideas, recuerdos, planes, preocupaciones, análisis, diálogos imaginarios, juicios, opiniones, todo en una secuencia interminable que nos hace vivir más en la cabeza que en el momento presente. Y el problema no es pensar. Pensar es una herramienta maravillosa cuando está en equilibrio. El problema es quedar atrapados en el pensamiento constante, creyendo que cada pensamiento es verdad, que cada idea merece atención, que cada historia que la mente fabrica es real. Así, dejamos de habitar el presente y comenzamos a vivir en un bucle que consume nuestra energía y deteriora nuestra paz interior. La trampa del pensamiento constante radica en su sutileza, porque muchos pensamientos parecen útiles. La mente nos convence de que si no estamos planeando o resolviendo algo, estamos perdiendo el tiempo. Nos hace creer que pensar en exceso es una forma de controlar la vida, de evitar errores, de prevenir el dolor. Pero en realidad, lo que hacemos es alimentar la ansiedad, desconectarnos del cuerpo, alejarnos del aquí y el ahora. Una mente hiperactiva puede parecer productiva, pero es una mente cansada, agotada por sostener una carga innecesaria. Y ese agotamiento mental repercute en todo, en el estado de ánimo, en el sueño, en la digestión, en las relaciones, en la creatividad. Cuando la mente no descansa, todo el sistema se desequilibra. Es fundamental comprender que no somos nuestros pensamientos. Aunque los escuchemos en nuestra voz interior, aunque aparezcan dentro de nuestra cabeza, no significan que nos definan. Un pensamiento es solo eso, un pensamiento, una corriente pasajera, un visitante que puede entrar, quedarse un momento y salir sin necesidad de que lo retengamos. El problema es que les damos demasiada importancia, los identificamos como si fueran nosotros. Y entonces, si la mente dice, no soy suficiente, creemos que somos insuficientes. Si la mente imagina un fracaso, sentimos que estamos destinados a fracasar. Vivimos atrapados en películas mentales que ni siquiera han ocurrido, pero que afectan profundamente nuestras emociones y nuestras decisiones. Romper con esta trampa no implica dejar de pensar, sino aprender a observar los pensamientos sin ser arrastrados por ellos. Implica desarrollar una nueva relación con la mente, donde no somos esclavos de cada idea que aparece, sino testigos conscientes. Cuando observas tus pensamientos desde la presencia, puedes ver cómo surgen, cómo se mueven, cómo intentan captar tu atención. Puedes darte cuenta de que muchos de ellos se repiten, que son viejos patrones, narrativas heredadas, miedos reciclados. Y en esa observación surge una libertad inmensa, la libertad de no creerte todo lo que piensas, la libertad de soltar lo que no te sirve, la libertad de elegir en qué pensamientos quieres quedarte y cuáles quieres dejar ir. El cuerpo siempre está en el presente. A diferencia de la mente, no puede viajar al pasado ni anticiparse al futuro. Por eso, cuando te conectas con tu respiración, con las sensaciones corporales, con los latidos de tu corazón, estás regresando a la hora. Estás saliendo del torbellino mental para habitar el único lugar donde la vida ocurre realmente. Esa conexión con el cuerpo no solo calma la mente, sino que también restaura la energía, aporta claridad y permite ver con mayor objetividad lo que antes parecía una tormenta. Otro camino poderoso es cultivar espacios de pausa consciente. No necesitas horas. A veces, unos minutos bastan para observar el caos mental y comenzar a soltar. Puedes cerrar los ojos, hacer una respiración profunda y simplemente decirte, esto es solo un pensamiento, no es real. Puedo soltarlo y repetir eso cada vez que la mente empiece a correr. Al principio parecerá que es inútil, que los pensamientos son más rápidos que tú. Pero con la práctica, irás entrenando tu atención, y llegará un momento en que puedas notar el pensamiento en cuanto aparece y decidir si lo alimentas o no. Esa es una forma de empoderamiento interior
que no se nota a simple vista, pero transforma tu vida desde la raíz. También es importante revisar las creencias que sostienen este hábito mental. ¿Qué parte de ti cree que si dejas de pensar perderás el control? ¿Qué parte de ti cree que necesita resolver todo en la cabeza antes de dar un paso? ¿Qué miedo hay detrás del impulso constante de anticiparte, de analizar, de imaginar escenarios? Muchas veces, ese pensamiento excesivo es solo una forma disfrazada de miedo. Miedo a equivocarte, a ser rechazado, a perder algo, a no estar preparado. Pero ningún pensamiento, por brillante que sea, puede darte garantía. La vida no es un problema por resolver, sino una experiencia por vivir. Y vivir exige presencia, no control, valentía, no certezas, conexión, no perfección. Cuando empiezas a experimentar momentos de mente quieta, aunque sean breves, algo en ti se reorganiza. Es como si el alma respirara, como si de pronto hubiera espacio para lo nuevo, para la creatividad, para la intuición. Porque mientras la mente está ocupada repitiendo lo de siempre, no hay lugar para la inspiración. Pero cuando haces silencio, cuando sueltas la necesidad de pensar sin parar, lo esencial emerge. Y te das cuenta de que no necesitas tener todas las respuestas, que puedes confiar, que puedes fluir. La vida no necesita que lo pienses todo, solo que lo vivas con presencia. La trampa del pensamiento constante es una ilusión sostenida por el hábito. Y todo hábito puede transformarse con conciencia. No se trata de luchar contra la mente, sino de guiarla con amor, de enseñarle que puede descansar, que no todo depende de ella. De recordarle que tú, como ser consciente, tienes el poder de elegir. Puedes elegir la paz por encima de la preocupación. Puedes elegir el ahora por encima del y sí, sí. Puedes elegir observar en lugar de reaccionar. Puedes, en definitiva, elegir salir del laberinto mental y caminar hacia una vida más liviana, más profunda, más plena. Capítulo 8. El arte de soltar el control. Hay una creencia profundamente arraigada en la mente humana, la idea de que cuanto más controlamos, más seguros estaremos. Que si anticipamos cada movimiento, si planificamos cada detalle, si prevenimos cada posible error, entonces todo saldrá bien. Que tener el control absoluto es garantía de paz, éxito y felicidad. Pero esta es una de las grandes ilusiones que alimentan nuestra ansiedad moderna. Porque la vida, en su esencia más honesta y pura, es incierta, incontrolable, viva, cambiante. Y aunque nos cueste aceptarlo, ninguna cantidad de control mental puede evitar que la vida tome sus propios caminos. Soltar el control no es rendirse ante la apatía o dejar de cuidar de uno mismo. No se trata de vivir a la deriva ni de abandonar responsabilidades. Al contrario, soltar el control es una forma superior de confianza. Es reconocer que hemos hecho nuestra parte, que seguimos presentes, atentos, comprometidos, pero que no podemos dominar todos los resultados. Es permitir que la vida respire, que el universo colabore, que la magia suceda sin que tengamos que empujarla todo el tiempo. Porque en ese intento constante de controlar todo, lo que estamos perdiendo es nuestra serenidad, nuestra capacidad de fluir, nuestra conexión con el momento presente. El control, muchas veces, nace del miedo. Miedo a ser heridos, miedo a no estar preparados, miedo a perder algo valioso. El control es un mecanismo de defensa. Creemos que si tenemos el control, nada nos lastimará. Pero la verdad es que vivir controlándolo todo es una forma de tensión constante. Un agotamiento silencioso, como si tuviéramos que sostener todos los hilos de un enorme telar que se mueve con el viento, y aún así creyéramos que podemos mantener cada hilo en su lugar. Esa lucha nos desconecta de la vida real, nos impide disfrutar, nos vuelve rígidos, exigentes, perfeccionistas, duros con nosotros y con los demás. Aprender a soltar es una práctica espiritual, emocional y mental. Es una lección profunda de humildad. Es una lección profunda de humildad. Porque soltar el control es decir, no sé qué pasará, pero confío. No sé si todo saldrá como quiero, pero me abro a lo que venga.
No necesito tener todo resuelto para vivir en paz. Y cuando uno empieza a soltar de verdad, algo milagroso ocurre. La ansiedad disminuye. La respiración se vuelve más profunda. Los hombros se relajan. Y la vida empieza a organizarse de una forma más armónica, más natural, más auténtica. Porque ya no estamos interfiriendo con todo. Porque dejamos de estar en guerra con lo que es. La mente, por supuesto, va a resistirse. Va a decirte que si no lo controlas tú, nadie lo hará. Que necesitas tener el plan B, el plan C y hasta el Z. Y tú estás aquí para algo más que sobrevivir. Estás aquí para experimentar la plenitud. Para vivir desde el centro de tu ser, no desde los márgenes del miedo. Y eso requiere aprender el arte de soltar con elegancia, con sabiduría, con valentía. No tienes que soltarlo todo de una vez. Puedes empezar por cosas pequeñas. Soltar la necesidad de que todos te entiendan. Soltar el apego a tener siempre la razón. Soltar el impulso de revisar todo 10 veces antes de dormir. Soltar la idea de que cada paso debe estar perfectamente planeado. Y cada vez que sueltes, sentirás una especie de alivio, una ligereza nueva, como si algo se desenredara dentro de ti. Porque al soltar, no estás perdiendo nada, estás liberándote del peso que no necesitas cargar. Hay una sabiduría antigua en el acto de confiar. Confiar en la vida, confiar en el proceso, confiar en que no todo depende de ti, confiar en que lo que es para ti, encontrará el camino hacia ti, que no necesitas forzarlo, solo prepararte internamente para recibirlo. Confiar en que cada vez que sueltas una expectativa rígida, creas espacio para una posibilidad nueva, y muchas veces, esa posibilidad es incluso mejor de lo que habías imaginado. También es importante entender que soltar el control no significa quedarte sin dirección. Puedes tener metas, puedes tener sueños, puedes tomar acción, pero sin el peso del apego, sin esa necesidad de controlar el cómo, el cuándo y el quién. Cuando tomas acción desde un estado de confianza, no desde la ansiedad, la energía que pones en el mundo es diferente. No estás empujando, estás invitando, no estás luchando, estás colaborando. Y ese cambio interior transforma los resultados que atraes. Si hay algo que puedes hacer hoy para acercarte a una vida más serena, es soltar un poco más. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué estoy tratando de controlar en este momento? ¿Qué miedo se esconde detrás? ¿Qué pasaría si simplemente lo dejo ser, al menos por un momento, y luego respira? Deja que tu cuerpo te guíe. La sabiduría del cuerpo sabe soltar, sabe descansar, sabe fluir. Solo tienes que escucharla. La mente quiere tener el control porque no sabe lo que vendrá. Pero el alma, en cambio, no necesita saber. El alma confía. El alma se entrega. El alma comprende que hay una inteligencia más grande operando en todo. Y cuando tú te alineas con esa inteligencia, las cosas comienzan a ordenarse de otra manera. Sueltas el control, pero no el compromiso. Sueltas el miedo, pero no la intención. Sueltas la rigidez, pero no la dirección. Y en ese equilibrio, encuentras lo que mueve interno para convertirse en una presencia constante dentro de nosotros. No me refiero al ruido del tráfico, ni al zumbido de una ciudad que no duerme, ni siquiera al sonido incesante de notificaciones digitales. Hablo de un ruido mucho más sutil, pero también más invasivo. Ese murmullo mental que nunca se detiene, que juzga, que compara, que critica, que teme. Ese ruido que te susurra que no eres suficiente, que deberías ir más rápido, que necesitas más, que no puedes parar. Es un ruido disfrazado de pensamientos lógicos, de preocupaciones racionales, de supuestas verdades. Pero en realidad, es una jaula invisible que limita nuestra capacidad de vivir con plenitud. Silenciar el ruido interno no significa dejar de pensar. La mente humana está diseñada para generar pensamientos, igual que los pulmones para respirar. El problema no está en pensar. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Si fuera un hecho absoluto. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Entre los pensamientos tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí. Entre la intuición y la narrativa, condicionada por el miedo. Porque si no aprendemos a discernir, terminamos atrapados en un monólogo interno que nunca nos da tregua. Uno de los grandes desafíos del bienestar mental es dejar de alimentar ese ruido interno, y esto requiere atención, práctica, presencia. Muchos de nuestros pensamientos no son originados por nuestra voluntad,
sino por condicionamientos del pasado, creencias heredadas, heridas no sanadas. Es como si una parte de nosotros hablara constantemente desde el dolor, desde la inseguridad, desde la carencia. Y si no nos volvemos conscientes de esa voz, empezamos a creer que somos ella. Empezamos a vivir desde el miedo, desde la culpa, desde la necesidad de aprobación. Es mirar hacia adentro y preguntarte, ¿esta voz me está ayudando o me está hundiendo? A veces, la mente repite frases que ni siquiera son nuestras. Son ecos de lo que otros nos dijeron. No puedes, no eres capaz, vas a fracasar. Eso no es para ti. Pero tú no estás obligado a repetir ese disco rayado. Tienes el poder de cambiar la narrativa interna. La meditación, la escritura consciente, la respiración profunda, caminar en silencio, observar tus pensamientos sin juzgarlos, todos estos son caminos para bajar el volumen del ruido interno. Al principio, puede parecer imposible. Te sientas a meditar y la mente grita. Te detienes un momento y lo único que oyes es preocupación, duda, planes. Pero con el tiempo, si persistes, si te quedas, si observas sin resistir, empiezas a experimentar algo diferente. Un fondo de silencio detrás de todo ese murmullo. Un espacio interior donde todo se calma, donde no necesitas resolver nada, donde puedes simplemente ser. Ese silencio no es vacío, es presencia. Es el espacio donde ocurre la verdadera sanación, donde vuelves a ti, sin máscaras, sin exigencias, sin necesidad de demostrar nada. Es el lugar desde el cual puedes volver a crear tu vida con claridad. Porque mientras estás dominado por el ruido, reaccionas. Muchas personas temen al silencio porque les obliga a enfrentarse con ellas mismas. En el silencio ya no hay distracciones, no hay excusas. Aparecen los pensamientos que evitamos, los sentimientos que hemos reprimido. Pero eso no es una amenaza, es una invitación. Solo al mirar de frente al caos interno, puedes descubrir la serenidad que lo trasciende. Silenciar el ruido interno también implica cuestionar las prisas, el hacer por hacer, el no parar nunca. A veces, lo que más ruido genera es nuestra resistencia a detenernos. Tenemos miedo a parar porque creemos que el mundo se caerá sin nosotros, porque nos hemos creído que nuestro valor está en producir, en rendir, en estar siempre ocupados. Pero una mente sobreestimulada no puede escuchar a su alma. Una mente saturada no puede ser creativa, ni intuitiva, ni compasiva. Por eso, el silencio no es un lujo. Es una necesidad. En una mente silenciosa, los pensamientos siguen existiendo, pero no se pelean entre sí. Hay espacio entre uno y otro. Hay suavidad. Y desde ahí, puedes ver todo con más perspectiva. Los problemas se vuelven más pequeños. Las emociones se comprenden mejor. Las decisiones se toman con más claridad. No porque tengas todas las respuestas, sino porque estás en paz con no tenerlas todas. El silencio también es una puerta hacia lo sagrado. No importa si crees en un Dios, en el universo, en la energía, en la naturaleza. Cuando accedes al silencio interno, entras en comunión con algo más grande que tú. Ese algo que no se puede explicar pero que se siente. Que te recuerda que no estás solo. Que hay un orden más profundo, una sabiduría operando detrás de todo. Y en ese espacio, el miedo se disuelve. La culpa se transforma. El dolor encuentra su cauce para ser liberado. Silenciar el ruido interno no es un destino, es un camino, un hábito, un compromiso contigo mismo. Habrá días de tormenta y habrá días de calma. Lo importante es seguir regresando a ti, con ternura, con paciencia, con voluntad, porque tu mente no es tu enemiga. Solo necesita guía, solo necesita dirección, solo necesita que seas tú quien toma el mando. Y cuando lo haces, cuando eliges volver al centro, el ruido se convierte en eco, y el eco, finalmente, en silencio. Ese silencio es tu verdadero hogar. Capítulo 10. El poder de la pausa. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad. Se nos aplaude por correr, por producir, por llenar la agenda, por no parar. Se valora más al que no descansa que al que se escucha. Se admira más al que sacrifica el cuerpo que al que lo cuida. El éxito, muchas veces, está dibujado con los colores del cansancio crónico.
Pero nadie nos advierte del precio que se paga por vivir sin detenerse. Nadie nos dice que correr sin rumbo es otra forma de perderse. Nadie nos enseña que una vida acelerada no es sinónimo de una vida plena. Por eso, este capítulo no es una apología del hacer más, sino un canto profundo al valor de la pausa, a ese arte sutil de detenerse sin culpa, a esa revolución silenciosa de respirar antes de actuar. La pausa no es una pérdida de tiempo. La pausa es el espacio donde el alma se reacomoda. Es el momento en que la mente puede asimilar lo vivido, donde el cuerpo puede hablar, donde el corazón puede sentir sin ser interrumpido. Y sin embargo, le tememos a la pausa como si fuera un agujero negro que se tragará nuestras metas. Creemos que si paramos, todo se derrumbará. Que si descansamos, fracasaremos. Que si nos detenemos, quedaremos atrás. Pero nada está más lejos de la verdad. La pausa no retrasa, potencia. La pausa no te debilita, te enraiza. La pausa no te desconecta del mundo, te reconecta contigo mismo. La mente serena no se construye con más información, sino con más presencia. Y para tener presencia, hay que crear espacios de silencio, espacios de no hacer, momentos en los que podamos simplemente estar. Porque es en esa pausa donde las cosas se clarifican, donde las emociones se ordenan, donde las decisiones se maduran. ¿Cuántas veces dijiste algo que no querías por no haberte tomado un segundo para respirar? ¿Cuántas veces elegiste desde el impulso y no desde la sabiduría porque no te diste una pausa para sentir? ¿Cuántas veces seguiste adelante con algo que te desgastaba porque no supiste detenerte y replantearlo? Aparece la tristeza que disfrazamos de productividad. Aparece el vacío que llenábamos con tareas. Aparece la voz interna que habíamos silenciado. Pero también, en esa misma pausa nace la claridad. Nace la intuición, nace la autenticidad, nace una nueva forma de mirar tu vida, no desde la urgencia, sino desde la comprensión profunda de lo que necesitas y mereces. La pausa te invita a preguntarte, ¿estoy viviendo o solo sobreviviendo? ¿Estoy eligiendo o estoy reaccionando? ¿Esto que hago es por amor o por costumbre? ¿Estoy respetando mis tiempos o exigiendo desde el ego? Estas preguntas no se pueden responder en medio del ruido. Necesitan espacio, necesitan pausa. Y en ese acto de detenerte, aunque sea por minutos, aunque sea por un par de respiraciones, se abre un portal hacia una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más humana, más real, más tuya. Muchos de los grandes sabios de la historia hablaban del valor del retiro, de ir hacia adentro, de escuchar lo que está más allá de la mente lógica, y para eso hay que pausar. No necesariamente escapar, pero sí apartarse un poco del flujo constante de estímulos. Apagar por un momento el ruido externo para poder escuchar la música interna. Porque sí, dentro de ti hay música. Hay una melodía propia que solo puedes oír cuando te das el permiso de parar. Y cuando conectas con esa melodía, cuando vuelves a ti a través de la pausa, todo comienza a alinearse. Las decisiones se vuelven más coherentes, las relaciones más honestas, las acciones más conscientes. El poder de la pausa también reside en su capacidad de prevenir el agotamiento emocional. No llegamos al colapso porque un día fue difícil, sino porque no supimos pausar a tiempo, o porque no hicimos caso a las señales, porque priorizamos lo urgente por encima de lo importante. Y cuando no te das pausas, tu cuerpo te las exige a la fuerza, en forma de ansiedad, insomnio, tristeza, bloqueos. No esperes a que el cuerpo grite para escuchar. Aprende a darte pausas como un acto de amor propio, como cancelar una cita que no te vibra, como cerrar un ciclo que ya no tiene sentido, como poner un límite sano, como no responder de inmediato, como desconectarte por unas horas. Todo eso también es pausa. Y todo eso también es salud mental, porque cada vez que te eliges, estás diciendo al mundo, mi paz vale más que mi miedo a quedar mal. Detenerse no es quedarse atrás, detenerse es prepararse para seguir con más conciencia. Y una mente consciente es una mente serena. No porque no haya problemas, sino porque sabe cómo enfrentarlos, porque no actúa desde el piloto automático, sino desde una conexión interna profunda. Y esa conexión solo se cultiva en el silencio, en la lentitud, en la pausa. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a honrar la pausa como parte esencial de una vida plena. Enseñarnos y enseñar a los demás que descansar no es debilidad, que tomarse un tiempo no es egoísmo, que ir más lento a veces es ir más sabio, porque el alma no grita, el alma susurra.
Y para oírla, hay que estar en silencio, hay que estar en calma, hay que detenerse. Y cuando te das ese regalo, cuando haces una pausa verdadera, algo mágico ocurre. No solo te sientes mejor, sino que empiezas a ver mejor. La vida ya no es una carrera, es un camino. Un camino donde cada paso tiene sentido, donde puedes respirar, mirar, agradecer. Donde puedes vivir de verdad. Capítulo 11. La sabiduría del desapego. Una mente serena no se aferra, y sin embargo, no deja de amar. Esta es una de las paradojas más poderosas que podemos experimentar en nuestro camino interior. Aprender a soltar sin endurecer el corazón. El desapego no es indiferencia, no es frialdad, no es resignación. No. El desapego auténtico es un acto profundo de sabiduría, un paso firme hacia la libertad mental y emocional. Es comprender que nada nos pertenece, que todo es transitorio, y que cuanto más tratamos de retener con fuerza, más sufrimos. El desapego es, en realidad, una de las mayores formas de amor. Amar sin poseer, acompañar sin controlar, soltar sin rencor. Desde pequeños aprendemos a apegarnos. A cosas, a personas, a resultados, a ideas. Nos enseñan que tener es seguridad, que mantener lo conocido es estabilidad, que perder es fracasar, y así, vamos llenando la mente de cadenas invisibles. Nos apegamos a la imagen de quienes creemos ser, a las expectativas de quienes esperan algo de nosotros, a las rutinas, aunque nos duelan, a las relaciones, aunque nos agoten. Nos aferramos por miedo, al vacío, al cambio, al dolor, pero el verdadero dolor no está en soltar. Está en sostener lo que ya no tiene vida. Aprender a desapegarse es también aprender a confiar. Confiar en que la vida sabe más que nosotros. En que lo que se va, abre espacio para lo nuevo. En que cuando dejamos ir, no perdemos, nos aligeramos, y en esa ligereza hay claridad. Cuando la mente ya no se agarra con desesperación, comienza a ver con más objetividad. El apego nubla, distorsiona, ata, el desapego aclara, libera, despierta. No se trata de dejar de sentir. Se trata de dejar de sufrir innecesariamente, porque el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de nuestra resistencia a que suceda. Piensa en cuántas veces sufriste más por tus expectativas que por la realidad. ¿Cuántas veces te apegaste a una versión de las cosas que solo existía en tu cabeza? ¿Cuántas veces luchaste por mantener una situación solo porque no sabías qué habría después? El apego es miedo a lo desconocido disfrazado de amor. Pero no podemos tener una mente en paz si todo el tiempo estamos a la defensiva, temiendo que algo se rompa, se vaya, cambie. Vivir con miedo a perder es no vivir, es solo sobrevivir. El desapego es también aceptar que no tenemos el control. Que por más que planeemos, que por más que intentemos aferrar las cosas, la vida tiene su propio ritmo. Y cuando resistimos ese ritmo, nos desgastamos. En cambio, cuando fluimos, cuando confiamos, cuando dejamos de controlar lo incontrolable, comienza a nacer dentro de nosotros una paz distinta. No una paz por ausencia de caos, sino una paz por presencia de confianza. Hay momentos en los que el desapego se vuelve urgente. Cuando una relación duele más de lo que nutre, cuando un trabajo drena más de lo que aporta, cuando un sueño viejo impide que uno nuevo nazca. Cuando una identidad rígida no nos permite crecer. En esos momentos, el desapego no es una opción, es una necesidad para sanar. Y sí, duele soltar. Duele desarmar lo que habíamos construido. Duele reconfigurar la idea que teníamos de la vida. Pero más duele quedarse en lugares donde ya no hay verdad. Más duele ignorarse a uno mismo. La mente serena se educa cuando aprendemos a observar nuestros apegos con honestidad. ¿A qué me aferro con tanto miedo? ¿Por qué creo que sin esto no estaré bien? ¿Qué parte de mí necesita sanar para poder dejar ir? Estas preguntas son llaves. Llaves que abren puertas hacia una vida más auténtica, menos pesada, más real. Porque todo apego tiene una raíz emocional profunda. A veces es el abandono, a veces la culpa, a veces la soledad. Por eso, el desapego no es solo soltar lo externo, es también abrazar lo interno. Es mirar al niño o niña que fuimos y decirle, ya no necesitas aferrarte, ahora estás a salvo. Una mente desapegada no es una mente vacía, es una mente libre, libre para amar sin miedo.
libre para crear sin exigencia, libre para vivir sin carga, porque cuando no necesitas controlar todo para estar bien, puedes empezar a disfrutar de verdad, puedes dejar que la vida te sorprenda, puedes dejar espacio para lo imprevisto, para lo espontáneo, para lo nuevo, y ahí, en esa apertura, en ese espacio entre lo que fue y lo que vendrá, florece la serenidad. No se trata de renunciar a todo, se trata de estar en paz incluso cuando las cosas cambian. Se trata de disfrutar sin necesitar poseer. Y ni con angustia, de agradecer sin exigir permanencia, de vivir con profundidad sin miedo al final, porque todo tiene un ciclo. Y honrar los ciclos es una forma de honrarse a uno mismo. El desapego es también el arte de soltar versiones antiguas de ti, porque tú también cambias, porque tus prioridades evolucionan, porque lo que antes tenía sentido, hoy tal vez ya no lo tenga, porque crecer es también dejar de encajar en lugares donde ya no cabes, y para eso, hay que tener el coraje de despedirse, de decir, gracias, pero ya no más, de cerrar puertas con gratitud, aunque duela, porque cada puerta que se cierra bien, es una herida menos que arrastrar. Si hoy estás en un momento de tu vida en el que sientes que algo debe soltarse, escúchate, no es una pérdida, es una liberación, y si duele, abrázate. Todo lo nuevo comienza con un vacío, y en ese vacío te encontrarás más liviano, más real, más tú. Porque desapegarse no es perder, es recuperar el espacio donde renace la paz. Capítulo 12. La libertad de vivir el presente. Hay una trampa sutil que la mente repite sin cesar. Vivir en el pasado que ya no existe o anticipar un futuro que todavía no ha llegado. Esta tendencia a vagar entre lo que fue y lo que podría ser es una de las principales fuentes de ansiedad, tristeza, culpa o miedo. La mente sin entrenamiento es como un niño inquieto. Salta de recuerdo en recuerdo, de preocupación en preocupación, de escenarios imaginarios a escenas pasadas, generando una tormenta emocional en el cuerpo sin que, en realidad, esté ocurriendo nada fuera de lo común. Vivir el presente parece sencillo, incluso lógico, pero es una de las prácticas más desafiantes y transformadoras que existen. Es una decisión que se toma a cada momento, una forma de honrar la vida justo en el instante en que está ocurriendo, porque ahora es el único momento que realmente tenemos. El presente no es solo un segundo que pasa y desaparece, es un espacio sagrado. Es el portal hacia la conciencia plena, hacia la conexión más profunda con uno mismo, con los demás y con la realidad. Pero estamos tan condicionados a la velocidad, a la productividad, al hacer constante, que se nos olvida cómo simplemente ser. Nos cuesta quedarnos quietos, nos cuesta respirar y simplemente mirar alrededor sin hacer nada. Y sin embargo, en esa pausa, en esa quietud, está la puerta de entrada a la serenidad. Cuando estás presente, realmente presente, no hay culpa del pasado ni ansiedad del futuro que te domine. Hay solo un instante, claro y limpio, en el que puedes respirar, observar, sentir y estar. La mente serena se construye aprendiendo a estar aquí. En este café que estás tomando, en la conversación que estás teniendo, en el camino que estás recorriendo. En tu cuerpo, ahora mismo. En tu respiración, que va y viene como las olas del mar. Cada vez que traes tu atención al presente, estás soltando el sufrimiento innecesario. Estás desactivando patrones automáticos que te sabotean. Estás recuperando tu poder personal, que no vive ni en lo que fue ni en lo que vendrá, sino justo donde estás ahora. Vivimos atrapados en la ilusión de que algo en el futuro resolverá todo. Cuando tenga esa pareja, ese trabajo, ese dinero, ese cuerpo, ese reconocimiento, esa paz. Pero la paz no es una meta, es un estado interno que se cultiva momento a momento. Y también nos aferramos al pasado, reviviendo heridas, repitiendo historias, cargando culpas, reteniendo palabras que ya no tienen valor. Pero el pasado no puede cambiarse, solo comprenderse y soltarlo. Si el presente es el único lugar donde podemos sanar, ¿por qué nos cuesta tanto habitarlo? Porque implica estar con nosotros mismos tal como somos, sin disfraces, sin excusas, sin distracciones. Implica mirar de frente lo que sentimos, y muchas veces preferimos huir de eso. Estar presentes es un acto de coraje, porque implica abandonar el ruido y entrar en el silencio. Implica escuchar lo que el cuerpo tiene para decir, lo que la emoción trae como mensaje,
lo que la mente repite desde el miedo. Implica preguntarnos, ¿qué necesito ahora mismo? ¿Qué me está pidiendo la vida hoy, no mañana? El presente es honesto, directo, humilde. No negocia, solo es, y cuanto más lo habitamos, más nos acercamos a la verdad, no a la verdad absoluta, sino a la nuestra, a la que sentimos cuando dejamos de pensar tanto y empezamos a sentir de verdad. Practicar el presente no es un concepto espiritual alejado de la realidad, es una herramienta poderosa para transformar la vida cotidiana. Cuando estás presente, te comunicas mejor. Tomas decisiones más claras, comes decisiones más claras, comes con más conciencia, descansas con más profundidad, escuchas con más empatía, caminas más lento, pero llegas más lejos, porque no estás corriendo hacia un objetivo invisible, estás caminando contigo, con atención, con respeto, y ese respeto cambia todo. Una mente que aprende a estar aquí, no se deja arrastrar tan fácilmente por el drama. No reacciona desde el piloto automático, no necesita validación constante, se vuelve más silenciosa, más intuitiva, más estable, porque encuentra su hogar en el ahora, incluso en medio del caos, incluso cuando nada sale como esperaba, incluso cuando el dolor aparece. Estar presente no evita el dolor, pero evita el sufrimiento innecesario que añadimos con nuestra resistencia mental. ¿Y cómo se entrena la presencia? Con intención, con pequeños hábitos, con respiraciones conscientes antes de responder, con momentos de pausa entre una tarea y otra, con una ducha tomada con todos los sentidos, con una comida en silencio saboreada, con una caminata donde observes el cielo y sientas el suelo. No necesitas grandes rituales, necesitas compromiso. La vida no se nos escapa porque falte tiempo, sino porque faltamos nosotros. Porque estamos en todos lados, menos aquí. Cada día que pasa sin habitarlo conscientemente es una vida que se diluye en pensamientos que no importan. Pero cada instante presente es una oportunidad de conexión. No lo que posees, no lo que logras, no lo que aparentas, sino lo que sientes cuando estás despierto, atento, aquí, respira ahora, siente tu cuerpo, mira a tu alrededor. Este momento no volverá jamás, pero si lo vives, lo recordarás, no por lo que hiciste, sino por cómo lo viviste. El presente no es un lugar, es una forma de estar. Y cuanto más lo practiques, más descubrirás que, en realidad, nunca te faltó nada. Solo necesitabas volver. Capítulo 13. El arte de soltar lo que pesa. Soltar no es olvidar, no es ignorar, no es negar lo que ocurrió. Soltar es un acto profundo de madurez emocional, una declaración interna de que ya no estás dispuesto a cargar con lo que te rompe, con lo que te bloquea, con lo que entierra tu energía vital en un pasado que ya no existe. Y sin embargo, qué difícil se hace muchas veces soltar. Nos aferramos a personas, recuerdos, palabras, errores, heridas, identidades, expectativas. Nos agarramos con fuerza incluso a aquello que nos hace daño, porque en algún rincón de nuestra mente creemos que eso que conocemos, aunque duela, es mejor que lo desconocido. Soltar es abrir la mano, el corazón y la mente, es dar un paso hacia lo nuevo sin saber exactamente qué vendrá, pero sabiendo que seguir cargando lo viejo nos impide avanzar. Hay pesos que no se ven pero que agotan, que encorvan el alma, que le quitan ligereza a la vida. No todo lo que llevamos es nuestro, y no todo lo que fue debe seguir siendo. Muchas veces no soltamos por miedo, miedo a quedarnos solos, a equivocarnos, a no volver a sentir algo igual, a que no llegue algo mejor. Y otras veces, no soltamos por ego, porque creemos que si soltamos perdemos, que si soltamos renunciamos, que si soltamos nos rendimos. Pero soltar no es perder, es ganar espacio. Soltar no es rendirse, es confiar. Soltar no es renunciar, es elegir. Porque cuando eliges soltar conscientemente algo que ya no vibra con tu presente, estás eligiendo cuidarte, estás eligiendo priorizarte, estás eligiendo paz. Y hay que tener mucho amor propio para tomar esa decisión. Porque a veces, incluso el dolor se vuelve parte de nuestra identidad, y soltarlo implica redefinirnos, reescribirnos, mirarnos sin máscaras. Implica decir, esto ya no me representa, esta historia ya no me sostiene,
esta emoción ya no me nutre. Cuando aceptamos que algunas disculpas nunca llegarán, que algunas personas no volverán, que algunas situaciones fueron injustas, pero no por eso deben robarnos el presente. Soltar es aceptar que no podemos controlar todo, que no todo depende de nosotros, que el universo tiene sus propios ritmos y que la vida muchas veces no es justa, pero aún así vale la pena vivirla plenamente. Y para vivirla plenamente, necesitamos viajar livianos. No se puede correr hacia una vida plena arrastrando cadenas invisibles, pero soltar también se aplica a nosotros mismos. A la imagen que sostenemos de quién deberíamos ser, a las exigencias que nos impusimos, a las expectativas irreales que cargamos. A veces, soltar es mirarte con compasión y decirte, ¿está bien no haberlo logrado? ¿Está bien no haber sabido cómo? ¿Está bien no estar donde querías? Soltar la autoexigencia también es sanación, también es evolución, porque no todo crecimiento viene del esfuerzo. A veces, el verdadero salto interno llega cuando nos damos permiso de descansar, de ser imperfectos, de equivocarnos, de cambiar de opinión. Soltar es dejar de pelear con uno mismo. Y es importante entender que soltar no siempre es un acto inmediato. Es un proceso. A veces, lento. A veces con retrocesos. A veces, con recaídas. Pero cada vez que eliges mirar esa herida sin juzgarte, cada vez que decides poner límites, cada vez que te separas emocionalmente de algo que no te hace bien, estás soltando. Cada silencio que te das es parte del proceso. Cada decisión que prioriza tu bienestar es parte del proceso. Y hay que ser muy valiente para hacerlo, para soltar lo que se ama pero ya no suma, para cerrar ciclos, para mirar de frente lo que ya no puede ser, para decir adiós sin rencor. Soltar también es confiar en que lo que debe quedarse se quedará, y que lo que debe irse, aunque duela, te libera. Hay una gran diferencia entre soltar desde el miedo y soltar desde la conciencia. Cuando sueltas desde la conciencia, lo haces desde la certeza de que mereces algo mejor, aunque aún no sepas qué es. Lo haces desde un acto de fe interna que te dice, confía en ti, estás haciendo lo correcto. Y eso es crecimiento verdadero, porque no hay evolución sin pérdida. No hay transformación sin despedidas, y no hay paz sin limpieza emocional. No hay receta para soltar. Cada persona tiene su ritmo. Pero todos necesitamos en algún punto de nuestras vidas detenernos y preguntarnos, ¿qué estoy cargando que ya no me pertenece? ¿Qué sigo alimentando solo por costumbre? ¿Qué sigo alimentando solo por costumbre? ¿Qué historia me sigo contando que ya no me representa? ¿A qué parte de mi pasado le estoy entregando mi poder actual? Las respuestas no siempre son cómodas, pero son necesarias, porque la claridad llega cuando hay espacio, y el espacio llega cuando soltamos. Soltar lo que pesa no es fácil, pero es urgente, porque la vida es demasiado corta para vivir encadenado al dolor, a la culpa, a la ira, al pasado, y también demasiado valiosa como para no vivirla desde lo más auténtico de nuestro ser. Cuando sueltas, no pierdes, te encuentras. Capítulo 14. La paz no se encuentra, se cultiva. Durante mucho tiempo se nos enseñó a buscar la paz como si fuera un destino lejano, un lugar que algún día alcanzaremos si hacemos las cosas bien, si todo encaja, si la vida se comporta como esperamos. Pero la verdad, y la más difícil de aceptar, es que la paz no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva. No es un lugar al que se llega, sino una forma de estar mientras caminamos. Es un estado interno que no depende del entorno, de las personas, de las circunstancias, ni de los resultados. La paz se construye con decisiones pequeñas, cotidianas, íntimas. Se siembra en los silencios. Se riega con conciencia y florece cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar. La mayoría de nosotros ha crecido creyendo que si resolvemos todo lo externo, relaciones, trabajo, dinero, salud, imagen, entonces la paz vendrá como consecuencia. Pero la vida tiene su propia lógica, incluso cuando todo parece estar en orden. Si la mente está en guerra, si el corazón está lleno de resentimientos, si el cuerpo guarda tensión, la paz sigue sin aparecer. Porque la paz no es el resultado de que todo esté bien fuera, sino de que tú estés bien dentro, sin importar cómo esté el mundo. Y eso, aunque suene sencillo, requiere de una profunda transformación interna, porque implica renunciar a la necesidad de controlar, a la compulsión de entenderlo todo,
a la urgencia de que las cosas sean como uno quiere. Cultivar paz es un arte, y como todo arte, requiere práctica. No basta con desearla, hay que construirla en medio del ruido, del caos, de las emociones intensas, de los días inciertos. La paz verdadera no se activa cuando la vida es fácil, sino cuando elegimos no perdernos en la tormenta. Cuando sentimos miedo, rabia, tristeza o frustración, pero decidimos sostenernos desde la calma, desde la conciencia, desde la compasión hacia nosotros mismos. No se trata de negar lo que sentimos, sino de no permitir que eso nos arrastre. Se trata de observar lo que ocurre sin que lo que ocurre nos consuma. Paz es cuando aceptas que no todo tendrá respuestas, que no todas las personas actuarán como tú esperas, que habrá días grises, pérdidas inevitables, errores propios. Paz es cuando te abrazas incluso en tus momentos menos luminosos. Es cuando dejas de exigirte perfección y te das el permiso de ser humano. Porque ser humano implica fallar, cambiar, tener dudas, equivocarse, sentir de todo. ¿Y eso no está en contra de la paz? Está dentro de ella. La paz no es un estado constante de alegría o euforia. Es más bien un equilibrio, una estabilidad interna, una suavidad con la vida y contigo, una aceptación profunda de lo que es. Pero en el mundo actual, todo parece conspirar contra la paz. Las redes sociales, el exceso de información, la velocidad, las comparaciones constantes, la presión de ser productivos, exitosos, felices. Hay ruido en todas partes, dentro y fuera. Y por eso, cultivar paz se vuelve un acto revolucionario. Una elección consciente que no muchos están dispuestos a hacer, porque implica dejar ir la necesidad de tener razón, de competir, de agradar, de estar en lo correcto, de defender el ego. Implica renunciar a ciertos conflictos, implica elegir el silencio en vez de la reacción automática, implica no responder a cada provocación, no participar de cada drama, no cargar batallas que no te corresponden. La paz también se cultiva con hábitos, con decisiones simples pero consistentes. Dormir bien, alimentarte con respeto, respirar profundo, mover el cuerpo con amor, escuchar música que te inspire, rodearte de personas que sumen, crear espacios de calma en tu día, decir no cuando es necesario, agradecer incluso en los momentos difíciles. Todo eso va creando una tierra fértil donde la paz puede crecer. No necesitas cambiar tu vida entera de un día para otro. Necesitas ser coherente con lo que tu alma pide. Y muchas veces lo que el alma pide es simplemente menos ruido, menos exigencia, menos juicio, menos prisa. Hay una gran diferencia entre una mente agitada y una mente en paz. La mente agitada busca respuestas inmediatas, reacciona ante todo, se llena de preocupaciones imaginarias, vive en alerta. La mente en paz observa, respira, espera, elige con claridad. Y no es que no sienta, es que sabe que no todo lo que se siente debe traducirse en acción. Aprende a priorizarse sin perderse en el otro. Y eso no es egoísmo, es sabiduría emocional. Cuando cultivas paz, también elevas la calidad de tus relaciones, porque ya no amas desde la necesidad, sino desde la libertad. Ya no escuchas desde el juicio, sino desde la presencia. Ya no respondes desde el ego, sino desde el entendimiento. Una persona en paz transforma todo a su alrededor sin necesidad de decir mucho. Su sola energía genera armonía, porque la paz se transmite. Y también se contagia. Es un lenguaje sin palabras. Es una forma de mirar. Es una presencia que sostiene, que no presiona, que no invade. Recuerda siempre esto. Nadie te puede dar la paz si tú no decides cultivarla dentro. No hay circunstancia externa que reemplace el trabajo interno. Puedes cambiar de lugar, de pareja, de trabajo, de amigos, pero si no has sembrado la paz dentro de ti, el conflicto te seguirá. Porque el conflicto no está afuera, está en cómo lo interpretamos, en cómo lo sentimos, en qué hacemos con lo que sentimos. Y ahí está tu poder. En elegir de qué forma vas a habitar este instante. En elegir no perderte en el ruido. En volver a ti una y otra vez cada vez que te alejes. Así que no busques más afuera lo que solo podrás construir adentro. No sigas esperando el momento perfecto para estar en paz. El momento es este. Aunque duela, aunque no tengas todo resuelto,
aunque haya preguntas sin responder. Este instante, tal como es, puede ser tu lugar de paz, si tú decides habitarlo con amor, con humildad y con atención. Capítulo 15. El valor de soltar sin comprender. Soltar es una de las prácticas más desafiantes del crecimiento personal, espiritual y emocional, no porque el acto de soltar en sí mismo sea complejo. Después de todo, soltar es dejar de aferrarse, sino porque la mente humana está condicionada a buscar comprensión, sentido, razones. Nos aferramos porque creemos que al entender podremos errar, podremos aceptar, podremos perdonar. Nos decimos, cuando entienda por qué ocurrió, podré seguir adelante. Cuando me expliquen lo que pasó, podré soltar el dolor. Cuando llegue la respuesta, podré liberar esta emoción. Pero a veces la comprensión no llega. A veces el otro no habla. El pasado no se aclara. La situación no tiene lógica, y sin embargo, la vida sigue avanzando y el peso interno sigue creciendo. Y es ahí, justo en ese punto, donde se nos plantea uno de los mayores actos de sanación. Soltar sin comprender, soltar sin entender es un salto al vacío. Es un acto de fe en la propia salud mental, emocional y espiritual. Es reconocer que la paz no puede depender de las respuestas que quizás nunca llegarán. Es asumir que algunas personas no nos van a pedir perdón, que algunas heridas no recibirán justicia, que algunas experiencias no tendrán un sentido visible. Pero también es entender que nuestra sanación no puede seguir esperando a que otros cambien, hablen o reparen. Es elegir soltar por uno mismo, no por el otro. Soltar para respirar, para vivir livianos, para dejar de llevar en el alma una carga que ya no tiene razón de ser. Y este tipo de soltar no es olvido, no es negación, no es minimizar lo que dolió. Es, de hecho, un proceso profundamente consciente y valiente. Porque implica ver de frente el dolor, reconocer lo que pasó, aceptar que dolió y luego decidir. No voy a seguir cargando esto. Aunque no entienda, aunque no haya respuestas, elijo soltar, porque hay cosas que, aunque las entiendas 1000 veces, no van a doler menos. Y hay otras que, aunque no las entiendas, puedes sanar si decides hacerlo desde el corazón. La mente quiere entender para controlar, para prevenir que vuelva a pasar, para sentirse segura. Pero el alma no necesita comprenderlo todo, necesita liberarse. Y la liberación no viene de la razón, sino de la rendición, de soltar la lucha mental. De no pelear más con el recuerdo, con lo que no fue, con lo que pudo haber sido. A veces la mayor sabiduría es aceptar que el pasado fue como fue, que no siempre habrá explicaciones, y que la vida no nos debe justicia, solo experiencia. Soltar es confiar en que no necesitas entender todo para crecer. Es confiar en que algo dentro de ti, más sabio que tu mente, sabe cómo seguir. Muchas personas se quedan atrapadas en el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué no me amaron como yo amé? Y esa pregunta se convierte en una jaula invisible, una prisión que se alimenta del deseo de sentido. En lugar de ¿por qué me pasó esto? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo seguir adelante a pesar de esto? ¿Quién quiero ser después de esto? Porque ahí está tu poder, no en entender, sino en transformarte. Porque mientras esperas una explicación, estás atado al pasado, dependiendo de la voluntad o acción de otro para sanar. Pero cuando eliges soltar, te devuelves el poder. Ya no dependes de un cierre externo. Ya no esperas justicia o arrepentimiento. Tomas las riendas de tu proceso. Y en ese acto hay una profunda madurez emocional, porque entiendes que tu bienestar no puede depender eternamente de lo que otros hagan o dejen de hacer. Soltar es volver a ti. Es priorizar tu presente por encima de un pasado que ya no se puede cambiar. El perdón, cuando llega, también suele hacerlo sin comprensión completa. Muchas veces no entendemos por qué alguien actuó con frialdad, por qué mintió, por qué hirió, pero aprendemos a perdonar igual, por nosotros, porque llevar esa carga dentro es demasiado pesado, porque elegir la paz es más importante que tener la razón, porque tu corazón merece descansar, y descansar, muchas veces, es soltar sin saber, sin certezas, sin respuestas, solo con el deseo sincero de seguir viviendo con más libertad y menos resentimiento. Soltar sin comprender
es también una lección espiritual. Es reconocer que hay un orden mayor que a veces no se revela. Es confiar en que aunque la lógica no lo abarque, el alma sí puede digerir lo que pasó. Es abrirse a una fe que no se apoya en pruebas, sino en intención. Una fe que dice, no entiendo por qué ocurrió esto, pero elijo creer que puedo crecer a través de ello. Esa fe no elimina el dolor, pero lo transforma. No borra la herida, pero la convierte en raíz. No cambia el pasado, pero te cambia a ti. Y cuando logras soltar de verdad, algo dentro de ti se acomoda. Respiras más profundo. Duermes mejor. Te habitas con más calma. Ya no hay una lucha interna cada vez que piensas en lo que pasó. Ya no hay una lucha interna cada vez que piensas en lo que pasó. Ya no reaccionas desde la herida. Ya no te defines por ese evento. Te redefinen tus decisiones presentes. Y esa es la mayor victoria. Ser libre sin necesitar que todo haya tenido sentido. Ser feliz sin tener. Soltar sin comprender no se hace una vez y ya. Es un proceso. A veces tendrás que soltar lo mismo, 1000 veces hasta que finalmente se disuelva. A veces volverá el dolor, volverán las preguntas, pero también volverá tu decisión, tu conciencia, tu fortaleza. Y eso, con el tiempo, se convierte en paz. Una paz profunda, silenciosa, auténtica. La que nace cuando decides que tú eres más grande que tu historia. La que nace cuando dejas de pelear y empiezas a confiar. Porque al final, la vida no se trata de entenderlo todo. Se trata de vivir, de soltar, de confiar. Y en ese camino, soltar sin comprender es uno de los actos más poderosos que puedes regalarte. Capítulo 16. La serenidad como forma de vida. Hay un punto en el camino del crecimiento interior en el que uno se da cuenta de que la serenidad no es una meta lejana a alcanzar después de resolver todos los problemas de la vida, sino una forma de estar, de habitar el presente incluso, con sus imperfecciones. La serenidad verdadera no llega cuando todo está perfecto, cuando no hay dolor, conflicto o incertidumbre. Llega cuando aprendes a mantener la calma en medio de la tormenta, cuando dejas de vivir a merced del entorno y eliges una manera distinta de mirar, de respirar, de interpretar lo que ocurre. La serenidad no es ausencia de caos externo, es presencia de orden interno. Durante años, nos han enseñado que el bienestar depende de condiciones. Tener éxito, tener una relación estable, lograr metas, gozar de salud, recibir aprobación, tener certezas. Pero la vida, sabia, y a veces cruda, nos muestra que todas esas condiciones son cambiantes, que todo lo que viene también puede irse, que por mucho que planifiquemos, controlamos muy poco, y que si nuestra paz depende de todo eso, entonces será una paz frágil, efímera, quebradiza. La serenidad, en cambio, es un ancla que nace desde dentro. No necesita que el mundo esté en paz, necesita que el mundo esté en paz con el mundo. Vivir con serenidad es practicar el arte de no reaccionar impulsivamente a todo lo que ocurre. Es aprender a respirar antes de responder, a observar antes de juzgar, a discernir antes de actuar. Es sostenerse cuando las emociones intentan arrastrarte. Y recordar que eres más que tus pensamientos, más que tus miedos, más que tus heridas. Es elegir conscientemente cómo te vas a relacionar con lo que sucede y desde qué energía quieres vivir. Esta forma de vivir no se alcanza de un día para otro. Es una práctica constante, una atención diaria. Es una especie de reeducación interna que implica desaprender viejos hábitos mentales, dejar de buscar enemigos fuera, abandonar la costumbre de vivir en modo defensa. Implica también una conexión profunda con uno mismo. Porque no puedes tener paz si no sabes escucharte, si no te das espacio, si no te das permiso de sentir, y luego soltar. La serenidad florece cuando creas dentro de ti un espacio seguro donde no hay prisa, donde no hay juicio, donde simplemente puedes ser. Vivir con serenidad no es volverse indiferente ni pasivo, es por el contrario, vivir con más presencia y compromiso. Es tener el coraje de actuar con conciencia, incluso cuando todo a tu alrededor parece perderla. Es decidir no alimentar el caos con tu energía. Es tener claridad de tus valores, tus límites, tu propósito. Es saber decir que no sin culpa, pedir lo que necesitas sin miedo,
y soltar lo que no puedes controlar sin desesperación. Una mente serena es capaz de ver con más claridad. No se ahoga en los pensamientos repetitivos, no se pierde en la ansiedad del futuro, ni en la culpa del pasado. Observa, respira, elige. Es como una superficie de agua calma donde puedes ver el fondo, donde todo se vuelve más comprensible, más abordable, más humano. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no te pierdes en ellos, porque ahora sabes que no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. En la serenidad también habita la gratitud. Cuando estás en paz, puedes ver los pequeños regalos de la vida cotidiana. Una conversación honesta, el sol que entra por la ventana, el café de la mañana, una mirada comprensiva, el silencio al final del día. Ya no necesitas grandes gestos para sentirte bien. La vida tal como es, se vuelve suficiente. Y eso no significa conformismo. Significa aceptación. Significa que dejas de pelear con la realidad y comienzas a co-crear con ella. Cultivar la serenidad como forma de vida también significa limpiar tus espacios internos. Preguntarte a diario, ¿qué me roba la paz? ¿Qué pensamientos estoy repitiendo que ya no me sirven? ¿Qué hábitos necesito soltar? ¿A qué relaciones me aferro que ya no me suman? La serenidad requiere orden, no rigidez. Orden emocional, mental y espiritual. Requiere revisar tus prioridades y vivir de acuerdo a ellas. Porque cuando vives en incoherencia, la mente se agita. Pero cuando lo que piensas, sientes, dices y haces están alineados, nace la calma. La serenidad también está profundamente conectada con el perdón. No puedes estar en paz si llevas resentimiento dentro. No puedes vivir con liviandad si estás cargando culpas ajenas o propias. Perdonar no es justificar lo que pasó, es liberar tu energía de esa atadura. Es entender que no hay mayor acto de amor propio que soltar el pasado y elegir construir desde un presente más limpio. A veces eso implica también perdonarte a ti, por no haber sabido antes, por haberte permitido menos, por haber actuado desde la herida. Perdonarte es darte permiso de avanzar sin la sombra de lo que fuiste. Una vida serena no es una vida sin desafíos, es una vida con recursos internos para atravesarlos. Es saber que puedes sostenerte en medio de una pérdida, un cambio, una ruptura. Es confiar en que pase lo que pase, tú estarás ahí para ti. Esa confianza interna es la raíz de la paz. No la confianza en que todo saldrá como esperas, sino en que sabrás adaptarte, aprender, reconstruirte si es necesario. Y quizá la mayor belleza de esta forma de vivir es que se contagia. Una persona serena eleva los espacios donde entra. Irradia calma sin imponerla. Inspira sin hablar mucho. Su sola presencia invita a bajar la velocidad, a mirar adentro, a respirar profundo. Porque ha hecho el trabajo de ordenar su interior, y ese orden se manifiesta hacia afuera. En su forma de mirar, de escuchar, de caminar, de resolver, serenar la propia vida, no solo es un regalo para ti, es también una forma de impactar al mundo con más luz. Mente serena, vida plena. Ese no es solo un título, es una declaración. Un recordatorio de que tu bienestar no está en manos del caos del mundo, sino en tu capacidad de elegir cómo te vas a relacionar con él. De que puedes construir dentro de ti un lugar de calma al que volver siempre en ti. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.